El coronel Anderson estaba de pie en la bulliciosa terminal del aeropuerto, con la mente centrada en la misión que tenía por delante. No era solo otro vuelo, no era solo otro soldado al que escoltar. Este era un momento que encapsulaba la esencia misma de su servicio, el deber que había jurado cumplir. Mientras ajustaba los pliegues de su uniforme impecable, pensaba en el soldado caído cuyos restos estaban en un ataúd sellado, esperando el viaje a casa. Un soldado que había dado su vida, su futuro, por las mismas libertades que él había luchado por proteger. La terminal estaba llena del ruido habitual, los pasos apresurados de los viajeros de negocios, las charlas fuertes de las familias que se reunían, los anuncios que resonaban por los altavoces. Pero para Anderson, el ruido era distante, sus pensamientos consumidos por la responsabilidad que pesaba sobre él, el deber de asegurar que el soldado caído recibiera el honor adecuado, de hacer que la familia supiera que su ser querido no había sido olvidado. No era solo una estadística, era algo personal. Se acercó al mostrador de la aerolínea, sus botas resonando con firmeza contra el suelo con cada paso. La recepcionista levantó la vista. Su expresión era neutral. Ella lo saludó con una sonrisa educada, pero ensayada. Buenas tardes, señor. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Anderson asintió, entregándole los documentos que habían sido preparados para la misión. Vengo a escoltar los restos de un soldado caído de regreso a su casa. He sido autorizado para embarcar. La recepcionista examinó los documentos, luego lo miró nuevamente. Parecía insegura, tal vez un poco incómoda. No era raro que los miembros del servicio escoltaran los restos de los soldados, pero Anderson llevaba suficiente tiempo en uniforme para saber cuando alguien se sentía incómodo. Dudó por un momento antes de hablar de nuevo. Déjeme revisar algo, señor, dijo ella, con una voz demasiado tranquila, como si estuviera ocultando alguna tensión subyacente. Anderson esperó, con las manos entrelazadas detrás de su espalda, sus ojos recorriendo la terminal. El pensamiento de la familia del soldado, esperando al otro lado del vuelo, lo mantenía centrado. No podía permitirse pensar en nada más. Finalmente, la recepcionista regresó. Lo siento, señor, pero parece haber un problema con su boleto. Anderson levantó una ceja, su mente cambiando de inmediato de dirección. Había pasado por todos los canales apropiados. Había confirmado todo de antemano. ¿Cuál es el problema?, preguntó, con una voz que seguía siendo calmada, pero ahora teñida de confusión. La recepcionista se movió incómodamente. Hay un problema con la reserva. Necesitaré que espere un momento mientras llamo a mi supervisor. La mente de Anderson corría a 1000 por hora mientras la recepcionista se alejaba, dirigiéndose a la oficina trasera con su boleto en mano. En el momento en que la mujer salió de su vista, su exterior calmado comenzó a tambalear, aunque mantenía su rostro estoico. Había escoltado restos de soldados muchas veces antes, pero nunca había sentido el peso de su uniforme tan intensamente. El deber siempre era el mismo, pero ahora algo se sentía diferente, algo mucho más insidioso estaba en juego. Se quedó en la terminal, tratando de calmar su respiración, pero el ruido de la multitud parecía desvanecerse en el fondo mientras sus pensamientos corrían a toda velocidad. ¿Qué estaba pasando? Tenía toda la documentación correcta. No había razón para esto. ¿Podría ser un malentendido? ¿O había algo más detrás de todo esto? Sabía lo profundamente arraigados que podían estar los prejuicios raciales, pero nunca los había experimentado tan abiertamente, tan de inmediato, no de esta manera. La aerolínea había sido eficiente al reservar el vuelo, había sido aprobado para esta misión exacta, nadie lo había cuestionado antes. Mientras miraba a los viajeros a su alrededor, ninguno parecía notar lo que estaba sucediendo. Todos seguían con sus asuntos, ajenos al momento que se desarrollaba. Carro Anderson sabía que esto no era un simple error, era una injusticia, y él era quien tendría que enfrentarlo. Pasaron unos minutos antes de que la recepcionista regresara con un hombre de mediana edad vestido con traje, cuya actitud era autoritaria, casi despectiva. Anderson no necesitaba que le dijeran quién era. Este era el supervisor. El hombre miró el uniforme de Anderson, luego bajó la vista a los documentos con un movimiento ensayado, como si estuviera evaluando un problema en lugar de a una persona. Aclaró su garganta antes de dirigirse al coronel, con una voz cortante. Oficial. Señor, me temo que hay un problema con su boleto, dijo, repitiendo la línea anterior con un tono frío y burocrático.
No podemos permitirle abordar el vuelo en este momento. La mandíbula de Anderson se tensó. He sido autorizado. Mis órdenes son claras, dijo, con una voz tranquila pero firme, un tono profesional que ocultaba la creciente frustración en su pecho. El supervisor miró a la recepcionista y luego volvió a mirar a Anderson, como si estuviera buscando una forma de explicar la situación. Hay preocupaciones sobre su estatus, tartamudeó el hombre, claramente luchando por articular la razón de la negativa. El entrecejo de Anderson se frunció, confundido. ¿Preocupaciones sobre mi estatus? Repitió, su paciencia desvaneciéndose. Mis autorizaciones fueron emitidas por los canales adecuados. Estoy escoltando los restos de un soldado caído. Esto no es una solicitud, es mi deber. El supervisor miró alrededor nervioso, como si no supiera cómo proceder. Los pocos pasajeros cercanos comenzaron a notar la tensión, susurros corriendo entre ellos. Las palabras de Anderson flotaban en el aire, pesadas con acusación. Me temo que no puedo hacer nada más, dijo el supervisor tras una larga pausa. No puedo permitirle embarcar. En ese momento, Anderson sintió que una ola de incredulidad lo invadía. No era solo la situación lo que dolía, sino el principio detrás de todo esto. Lo estaban negando, a un oficial condecorado, el derecho a cumplir con su deber simplemente por el color de su piel. Había visto prejuicio en su vida antes, pero nunca de manera tan directa y humillante. Abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hablar, el sonido de alguien dando un paso adelante lo interrumpió. Una mujer anciana, que había estado de pie cerca, se acercó al mostrador. Sus ojos, afilados y llenos de indignación, se clavaron en el supervisor. Esto es un escándalo, dijo, su voz temblando de rabia pero con una determinación feroz. Este hombre está aquí en misión oficial. ¿Cómo se atreven a negarle? El supervisor giró para mirar a la mujer, claramente sorprendido por la confrontación. Abrió la boca para responder, pero fue interrumpido inmediatamente por otra voz. He estado volando durante décadas. Intervino un hombre mayor desde atrás de la mujer, su voz llena de autoridad. Y nunca he visto algo como esto. Esto está mal. Una onda de acuerdo pasó por la pequeña multitud, con más pasajeros comenzando a adelantarse. Los ojos de Anderson recorrieron el creciente grupo de personas, su apoyo palpable. Esto ya no se trataba solo de él, se trataba de luchar contra algo mucho más grande, algo sistémico. El supervisor se movió incómodamente. Entiendo su preocupación, pero las reglas son claras, dijo, aunque la convicción en su voz vacilaba bajo el peso del creciente grupo. El corazón de Anderson comenzó a latir más rápido, su pulso acelerado con una mezcla de ira e incredulidad. Sus instintos le decían que dejara que la situación escalara, que exigiera que se reconocieran sus derechos, pero la voz de la razón dentro de él permaneció firme, recordándole que esto no era por él, era por el soldado cuyos restos se le habían confiado para proteger. No podía perder de vista eso. No estoy aquí por mí, dijo finalmente Anderson, con voz baja pero llena de fuerza. Estoy aquí para asegurar que este soldado sea tratado con el honor que merece. Me dejarán abordar este vuelo y se disculparán por esta injusticia. El supervisor dudó, su rostro enrojecido por la vergüenza. Sabía, en lo profundo, que no podían seguir negándole a Anderson el derecho de cumplir con su deber, pero el daño ya estaba hecho. La humillación, la vergüenza, estaba allí para que todos la vieran. La anciana habló nuevamente, sus palabras como dagas. Si no lo dejan abordar, me aseguraré de contarle a todo el mundo lo que sucedió aquí hoy. Esto no solo se trata de un hombre, se trata del tipo de sociedad que estamos permitiendo que exista. Hagamos una breve pausa aquí. Nos encantaría saber de ti, ¿desde dónde estás escuchando nuestras historias? ¿Alguna vez has vivido algo similar en tu vida? Comparte tus pensamientos con nosotros en los comentarios. No olvides suscribirte para mantenerte al tanto del siguiente capítulo. Ahora, continuemos. El corazón de Anderson latía con fuerza en su pecho mientras el grupo de pasajeros seguía avanzando, su apoyo creciendo con cada segundo que pasaba. El supervisor, que momentos antes se había mantenido con una actitud autoritaria, ahora estaba visiblemente alterado. Los rostros a su alrededor mostraban incredulidad e indignación, pero las palabras de la anciana habían atravesado la tensión como un cuchillo. Esto no se trata solo de un hombre. Se trata de qué tipo de sociedad estamos permitiendo que exista. El supervisor, cuya postura había sido rígida con autoridad,
Ahora parecía encogerse bajo el peso de la creciente protesta. Anderson se mantenía erguido, no solo por sí mismo, sino por el soldado caído cuyos restos debían estar a bordo. Esto ya no se trataba de orgullo personal o frustración, se trataba de dignidad, de respeto, de honrar una vida que se había dado en servicio a una nación. No entiendo por qué está pasando esto, dijo Anderson, con voz controlada pero su ira apenas oculta. He pasado por todos los canales adecuados. Estoy aquí por una razón, asegurarme de que este soldado llegue a su familia. El supervisor abrió la boca para hablar, pero las palabras no salieron. Miró nerviosamente a su alrededor y luego volvió a mirar los documentos en sus manos. Cuanto más tiempo permanecía allí, más consciente se volvía de lo equivocado que estaba, de lo equivocado que él estaba. Los ojos de todos en la terminal estaban sobre él ahora. Lo que antes era un simple problema administrativo se había transformado en algo mucho más grande, una lucha por la justicia, por la humanidad y por la integridad del servicio militar. Déjenlo abordar, dijo una voz desde la multitud. Era un hombre mayor, su rostro curtido por los años de experiencia, pero su voz era clara y llevaba consigo una sensación de determinación. Déjenlo hacer su trabajo, esto es una vergüenza. El supervisor titubeó, su mirada saltando de Anderson a la multitud. No tenía idea de cómo responder, ni idea de cómo salir de este agujero. Su resistencia inicial se había basado en una suposición de que Anderson no encajaba, que no merecía el mismo trato que cualquier otro pasajero. Pero ahora el supervisor se enfrentaba a algo que no podía negar, la humanidad de la situación. El hecho innegable de que Anderson era un hombre realizando un trabajo sagrado, un trabajo que merecía respeto, no ridículo. Comenzó el supervisor, su voz vacilante, pero no pudo terminar la frase. La realización fue demasiado. Sabía, en el fondo, que ya no había forma de justificar sus acciones. Con un pesado suspiro, dejó los documentos sobre el mostrador, sus manos temblando. Lo haré abordar el vuelo, dijo, con voz apenas audible. Anderson no respondió inmediatamente. Su mirada estaba fija en el supervisor, pero su mente estaba en otro lugar, atrapada en el torbellino de emociones que acababan de surgir en él. La frustración, la humillación, la ira, la impotencia, todo había construido este momento. Se había levantado. ¿Pero para qué? ¿Para reconocimiento? ¿Para validación? No. Se había levantado porque era su deber, porque era lo correcto. Anderson asintió, un gesto sencillo que transmitía la profundidad de su alivio y la fuerza tranquila que había mantenido durante toda esta prueba. Gracias, dijo, con voz firme. Mientras se giraba para caminar hacia la puerta de embarque, los ojos de la terminal lo seguían. Los susurros de los pasajeros a su alrededor eran una mezcla de admiración y asombro. Sin embargo, Anderson no se preocupaba por la atención. No estaba allí para recibir elogios. Estaba allí por el soldado. Mientras Anderson caminaba hacia la puerta de embarque, sus pasos resonaban en el silencio de la terminal. El zumbido del aeropuerto parecía volver a la normalidad. Pero para él, nada era igual. El peso de los restos del soldado era ahora más pesado. Una carga de dolor y responsabilidad que ya no podía ignorar. Cada paso que daba parecía un recordatorio de lo que se le había confiado, no solo un deber hacia los caídos, sino un deber de asegurar que el legado de su sacrificio fuera honrado. La prueba en el mostrador de registro había sido agotadora, las indignidades que había enfrentado, los prejuicios raciales contra los que había luchado, eran suficientes para quebrar a un hombre. Sin embargo, Anderson no sentía ira ahora. No había lugar para eso, como le habían enseñado los soldados que lo entrenaron hace tanto tiempo. Solo existía el deber, y el deber no permitía distracciones ni amargura. Cuando se acercó a la puerta de embarque, la mujer que había hablado antes, la que había pedido al supervisor que lo dejara abordar, le hizo un pequeño gesto con la cabeza en señal de reconocimiento. Anderson respondió con un gesto silencioso, una sonrisa, más por gratitud que por cualquier otra cosa. Ella no lo conocía, no conocía el peso del trabajo que él había asumido, pero su voz había hecho la diferencia, había ayudado, había sido la primera chispa en un pequeño fuego de resistencia. Se quedó frente a la puerta de embarque, esperando que escanearan su pase de abordar. El momento se sentía como un sueño, como si nada de eso hubiera ocurrido realmente, pero había ocurrido, lo habían puesto a prueba, se había mantenido firme, y ahora estaba a punto de abordar ese avión, no por sí mismo,
sino por una causa mucho más grande que cualquier cosa que pudiera haber imaginado cuando se alistó. Pensó que este momento, esta victoria silenciosa, no habría sido posible sin el apoyo de quienes lo rodeaban, los pasajeros que se habían puesto a su lado, la mujer que se había expresado, incluso el supervisor que finalmente cedió. Era un recordatorio del poder de la unidad, de cómo los pequeños actos de valentía podían cambiar el curso de toda una situación. Anderson no estaba seguro si estaba más agradecido por su apoyo o si estaba más orgulloso del hecho de que no había cedido él mismo. Coronel Anderson, la voz del agente de la puerta de embarque lo sacó de sus pensamientos. Levantó la mirada y vio a una joven detrás del escritorio. Su rostro no traicionaba ningún signo de reconocimiento o sorpresa. No hubo disculpas, ni amabilidad extra, solo el tono profesional que venía con su trabajo. Escaneó su pase de abordar y se lo devolvió. Su vuelo está listo para embarcar. Nos veremos en el avión. Anderson asintió una vez más, sus dedos sujetando el pase de abordar con un renovado sentido de propósito. Se dirigió por el puente de embarque, la última etapa del viaje antes del largo vuelo de regreso a casa, antes del viaje que finalmente llevaría al soldado caído de vuelta con su familia. El avión despegó en silencio, sus motores zumbando constantemente mientras Anderson se acomodaba en su asiento. Intentó cerrar los ojos, pero el sueño le eludió. Las emociones de las últimas horas giraban en su mente, negándose a sentarse. Los eventos en el aeropuerto fueron un recordatorio sorprendente de las desigualdades que aún existen en la sociedad, pero también le dieron algo más, un renovado sentido de propósito. Mientras el avión surcaba las nubes, Anderson miró por la ventana, pensando en la familia del soldado. No conocía al hombre que había caído, pero sabía la importancia de su misión. Siempre había creído en el honor de servir a su país, pero ahora eso se sentía más personal, más real. Este soldado, que había dado su vida para que otros pudieran vivir libremente, merecía ser llevado a casa con el respeto que se le debía. Pero había una verdad más profunda en la forma en que funcionaba el mundo, una verdad que Anderson había experimentado de primera mano. El prejuicio racial que había sido tan evidente en el aeropuerto era algo que había soportado muchas veces antes. Era algo que siempre había estado ahí, como un zumbido silencioso bajo la superficie de la vida cotidiana. Pero eran momentos como este, momentos en los que las personas se levantaban, en los que la unidad surgía desde lugares inesperados, lo que le recordaba el poder de la resistencia. Las azafatas pasaron, ofreciendo bocadillos y bebidas a los pasajeros. Pero Anderson no estaba interesado en las pequeñas comodidades del viaje. Su mente seguía regresando a la confrontación en la puerta de embarque, a los rostros de los pasajeros que se habían puesto de su lado, a las palabras de la mujer anciana que había hablado. Ella había dicho que esto no solo se trataba de él, sino de todos ellos, y en ese momento, había parecido cierto. Ese pensamiento persistió en su mente, y no pudo deshacerse de él. Esto era más grande que la lucha de un hombre por subir a un avión. Se trataba de un sistema que necesitaba cambiar, de una batalla no dicha que había estado ocurriendo durante generaciones. Sabía que el cambio no ocurriría de la noche a la mañana, sabía que no sería fácil ni limpio, pero también sabía que momentos como este, cuando personas comunes se levantaban contra la injusticia, cuando exigían ser tratadas con dignidad, eran las pequeñas chispas que podrían llevar a algo mayor. Mientras el avión continuaba su viaje, Anderson se recostó en su asiento, las manos cruzadas sobre su regazo. Pensó en el soldado nuevamente, en la familia a la que llevaría al soldado a casa. Ellos nunca conocerían toda la historia de lo que había ocurrido en el aeropuerto, pero Anderson la llevaría consigo. Recordaría cómo las personas se unieron, cómo, incluso frente al prejuicio y la indiferencia, se levantaron ante la ocasión. Era un recordatorio de que incluso las acciones más pequeñas, las palabras de un extraño, el apoyo de un compañero pasajero, podrían crear un ecosistema de cambio que perduraría mucho después de que el vuelo terminara. El vuelo había sido largo, y mientras el avión comenzaba su descenso, los pensamientos de Anderson volvieron al momento que había temido. Había asistido a muchos memoriales antes, muchas sepulturas, pero este se sentía diferente. No se trataba solo de un soldado. Se trataba de cada injusticia, de cada desigualdad que había sido testigo o había sufrido. Se trataba de la lucha real por la igualdad y del peso constante de la historia que todavía daba forma al presente. El intercomunicador crujió, la voz del capitán llenando la cabina. Señoras y señores,
Comenzamos nuestro descenso hacia nuestro destino final. Les pedimos que por favor permanezcan sentados y aseguren sus cinturones de seguridad. Aterrizaremos en breve. Anderson sintió que su ritmo cardíaco aumentaba. Sus dedos se apretaron alrededor del reposabrazos. El peso de su responsabilidad presionando sobre él aún más. Los restos del soldado no solo estaban en la bodega del avión, ahora formaban parte de una narrativa más amplia. Anderson había asumido un deber, y sabía que esto no se trataba solo de transportar a un soldado caído de regreso a su hogar. Se trataba de la justicia, del respeto, de asegurarse de que el sacrificio del soldado fuera reconocido por cada persona que había estado en el camino de su viaje. Cuando el avión tocó tierra y rodó hacia la puerta, Anderson sintió que una sensación de finalización lo envolvía, pero era un sentimiento diferente al que esperaba. No había alivio, ni sensación de cierre. En cambio, había una sensación inquietante, como si el viaje estuviera lejos de haber terminado. Había cumplido con su deber, pero el viaje de la resistencia, tal cambio, era algo que continuaría mientras la injusticia persistiera. Después de que el avión se detuvo por completo, Anderson se levantó de su asiento, ajustando su uniforme, enderezó su espalda, listo para honrar al soldado caído de la manera en que había prometido, no solo transportando los restos, sino asegurándose de que el mundo viera el valor de su sacrificio. Al levantarse, miró a su alrededor en la cabina, notando los rostros de los pasajeros que se habían mantenido a su lado. Ahora todos estaban de pie, una muestra silenciosa de respeto, cada persona reconociendo el sacrificio que se estaba haciendo, no solo por el soldado, sino por todas las personas que habían luchado por el cambio. Fue un momento poderoso, uno que permanecería con él para siempre. No se trataba de grandes gestos o discursos, se trataba de una fuerza silenciosa, se trataba de estar juntos, de reconocer las injusticias que debían ser abordadas, y de la profunda conexión no expresada que los unía a todos. En ese momento, Anderson supo que la lucha no había terminado, pero había dado un paso adelante. Las ondas de cambio se habían extendido desde el aeropuerto hasta los cielos, y ahora, llegaban al suelo. Cuando Anderson bajó del avión, sintió el peso del mundo sobre sus hombros. La ceremonia del memorial comenzaría pronto, y fue en ese momento tranquilo y solemne que entendió la verdadera magnitud de lo que había formado parte. Los restos del soldado habían sido devueltos a su familia, pero la lucha por la justicia, por la igualdad, continuaba en los corazones y las mentes de aquellos que habían sido testigos de la injusticia en el aeropuerto. Anderson sabía que esto no se trataba de un solo incidente, se trataba de una larga historia de discriminación que todavía se desplegaba en cada rincón del mundo. La gente se agolpaba alrededor de la puerta de llegada, esperando ver el cuerpo ser devuelto a su lugar final de descanso. Anderson vio los rostros de la familia del soldado, su dolor palpable, su sufrimiento compartido por los cientos de extraños que se habían reunido para rendirle homenaje, pero en lo más profundo de su mente, Anderson no pudo evitar preguntarse cuántos de esos extraños comprendían el profundo significado de lo que acababa de ocurrir. El pequeño acto de desafío en el aeropuerto, la forma en que los pasajeros se habían reunido detrás de él, había sido un microcosmos de algo mucho más grande, el movimiento por la justicia, la igualdad y el respeto por el que muchos habían luchado, pero que aún no se había logrado. No necesitaba hablar de ello, no necesitaba hacer un gran discurso. Entendía que el poder del momento no residía en las palabras que se dijeran, sino en las acciones que se tomaran. Cuando las personas se levantaban, cuando elegían actuar en desafío de un sistema injusto, no se trataba de crear un espectáculo. Se trataba de demostrar una resistencia tranquila y firme. Se trataba de mostrar que ya no aceptarían el statu quo. Mientras Anderson estaba allí, observando cómo los soldados transportaban el ataúd cubierto con la bandera, pensó en los pasajeros del avión, aquellos que se habían pronunciado, aquellos que se habían solidarizado con él. Pensó en la mujer anciana que había confrontado al empleado de la aerolínea con una calma, pero una feroz determinación, en la quietud del aeropuerto. En ese momento, ella les había recordado a todos algo profundo, que cada vida tiene valor, que cada persona merece dignidad, y que la lucha por la igualdad es algo que nos afecta a todos. Anderson sintió una punzada de gratitud por el apoyo de esos extraños, pero también sintió el peso de la realización de que la lucha estaba lejos de terminar. La muerte de este soldado había traído conciencia sobre un problema que había estado enterrado en las sombras durante demasiado tiempo. Ya no se trataba solo de la negación de un pase de abordar.
Se trataba del racismo sistémico que se había infiltrado en todos los aspectos de la vida, y mientras la familia del soldado se preparaba para despedir a su ser querido, Anderson sabía que tenía que continuar la lucha. Antes de continuar, tómate un momento para reflexionar. Nos encantaría saber tu opinión. ¿De dónde nos escuchas? ¿Alguna vez has experimentado algo similar a lo que hemos compartido? Te animamos a compartir tus pensamientos y experiencias en los comentarios. Y si aún no te has suscrito, no olvides hacerlo para mantenerte al tanto de los próximos capítulos. Sigamos con esta conversación. Y con eso, Anderson respiró hondo, listo para continuar la batalla, no solo por el soldado, sino por cada persona que alguna vez había sido tratada injustamente. El camino por delante sería largo, pero era uno que caminaría, sabiendo que cada pequeña acción, cada voz levantada, cada postura tomada, todo importaba, y juntos, crearían un futuro donde la dignidad y la justicia ya no fueran un privilegio, sino un derecho. La ceremonia del memorial había pasado, pero Anderson no podía sacudirse la sensación de que la verdadera batalla aún estaba por delante. No era suficiente con devolver los restos del soldado a su familia. El sacrificio del soldado tenía que significar algo más, tenía que ser el comienzo de un cambio, y eso solo ocurriría si las personas estaban dispuestas a ver la realidad del mundo en el que vivían y a enfrentar las injusticias que habían persistido durante demasiado tiempo. Mientras Anderson se paraba frente a la tumba del soldado, el peso de su uniforme parecía más pesado que nunca. Había asistido a muchos funerales, a muchos servicios, pero este era diferente. No se trataba solo de un soldado caído siendo enterrado. Era un símbolo de una batalla que aún se libraba en las calles, en los tribunales y en todos los rincones de la sociedad. Era una batalla que se había librado durante generaciones, y aún no había terminado. Colocó su mano sobre el corazón mientras las últimas palabras de la ceremonia resonaban en el aire. La bandera que había cubierto el ataúd fue doblada y entregada a la familia del soldado. Un símbolo del servicio y sacrificio que nunca sería olvidado. Pero para Anderson, era más que solo una bandera. Era un recordatorio de la responsabilidad que se le había transmitido, una responsabilidad de continuar luchando por los valores por los que este soldado, y tantos otros, habían dado sus vidas. El día comenzaba a llegar a su fin, y Anderson se encontró solo junto a la tumba. La multitud se había dispersado, la ceremonia había terminado, y el aire estaba cargado con el peso del momento. Sin embargo, Anderson permanecía allí, inmóvil. Era como si el mundo hubiera hecho una pausa, dándole un momento para reflexionar sobre todo lo que lo había llevado hasta este punto. No solo se trataba del incidente en el aeropuerto, era toda una vida de presenciar injusticias, de ver en primera mano cuán profundas eran las raíces de la desigualdad. La familia del soldado se había ido. Los últimos dolientes abandonaron el cementerio, pero Anderson permaneció. Pensó en el apoyo que había recibido, en los pasajeros del avión que se habían mantenido a su lado. Pensó en los actos silenciosos de desafío, en los momentos en que las personas habían decidido no permanecer en silencio, cuando se habían negado a aceptar un sistema roto. Cuando el sol comenzó a ponerse, arrojando largas sombras sobre las tumbas, Anderson se hizo una promesa a sí mismo, una promesa de que nunca dejaría de luchar por lo que era correcto. Llevaría consigo siempre la memoria del soldado, no solo como un símbolo de sacrificio, sino como un recordatorio del trabajo que aún quedaba por hacer. La lucha estaba lejos de terminar, pero Anderson sabía que no estaba solo. El legado del soldado, el desafío silencioso de los pasajeros y el apoyo de la gente a su alrededor alimentarían su camino hacia adelante. Anderson caminó lentamente lejos de la tumba, sus pasos pesados pero resueltos. El mundo no era perfecto, y la lucha por la igualdad tomaría tiempo, pero había aprendido algo con certeza. El cambio no llegaba porque una persona estuviera sola, llegaba cuando las personas decidían unirse, cuando decidían hablar y actuar. Y en ese momento, Anderson sintió el poder de la solidaridad como nunca antes. Mientras caminaba lejos del cementerio, una sensación de paz lo envolvió. Sabía que el camino por delante sería largo, pero sería un camino que valdría la pena recorrer. Por el soldado, por los pasajeros y por todos los que creían en un mundo donde la justicia prevaleciera.